Y vamos a evaluar los temas con Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen día para ti. Buen día, es un placer aquí unirme a tu programa. Igualmente, Juan Pablo, vamos a seguir hablando de Donald Trump. No hay más que hacer. Las empresas chinas reaccionaron con rapidez a su triunfo en Estados Unidos y es una reacción basada en el miedo por una amenaza que hizo el republicano frente a los aranceles. Cuéntanos tú. Así es que así se mueve, entre otras cosas, la economía, los inversores y demás. Las compañías chinas temen que Donald Trump cumpla lo que prometió en campaña de poner los aranceles a los productos, a todos los productos chinos hasta un 60%, y antes que suceda, muchas de las compañías han enviado rápidamente lo que tienen en este momento en sus bodegas para que su venta sea efectiva con los aranceles actuales. Las exportaciones entonces se han elevado, pero le pedimos a nuestro corresponsal en China, Adrián Foncillas, que nos diera las cifras sobre este tema y nos envíe el siguiente reporte. Es el efecto Trump, tan inmediato como poderoso. Ayer ganaba las elecciones y hoy las exportaciones chinas se disparaban. Un 12,7% crecieron en octubre, la mejor marca en 2 años y más del doble de lo que habían pronosticado los expertos. Y es que en las últimas semanas la posibilidad cada vez más verosímil de que Donald Trump venciera en los comicios empujó a los fabricantes chinos a desembarazarse del stock. Esta tendencia, apuntan los analistas, se alargará durante todo el último trimestre para vaciar los almacenes antes de que Trump tome posesión y apruebe su batería de aranceles. El mayor repunte lo han disfrutado las exportaciones hacia Rusia, del 27%, la subida más acentuada en casi un año. Pero también ha aumentado el flujo hacia Estados Unidos en un 8% y la Unión Europea en un 13%. China ya da por segura otra guerra comercial y si Trump cumple lo prometido o si simplemente se acerca a lo prometido será mucho más fragorosa que la primera. Entonces aplicó aranceles de entre el 7 y el 25% a los productos chinos. Ahora pretende aplicarles el 60% a todos. Eso tendría efectos devastadores para la economía china. Según un informe de UPS, recortaría 2,5 puntos porcentuales su crecimiento anual, es decir, lo rebajaría a la mitad. También la economía estadounidense sufrirá gravísimos quebrantos y en especial sus consumidores, como han demostrado varios informes independientes. Y mañana se espera otra manifestación del efecto Trump. El Parlamento desvelará el paquete fiscal. Ha esperado a conocer el resultado de las elecciones y calculan los expertos que, habiendo ganado Trump, la partida será superior. Pues vamos a ver qué termina de pasar con este tema. Mientras tanto, te pido que hablemos de otro que está dentro de nuestros titulares y es que tambalea el gabinete alemán. El centro de las discusiones son las diferencias por las políticas económicas y presupuestos. Así es, son económicas porque el fantasma de la recesión no logra alejarse del todo de la que es la primera economía europea, porque aunque hay que decirlo, ha esquivado caer en recesión en la comparación de crecimiento de su PIB de forma trimestral, el cierre del año todavía se ve amenazado. Y es que en 2023 su cierre fue negativo, lo que quiere decir que su PIB no creció, sino que se contrajo, entre otras cosas, por los elevados costos de energía que arrastra desde 2022 con la guerra en Ucrania y los roces que ha tenido con Rusia, quien pues era uno de los principales proveedores de energía al viejo continente. En ese año, recordemos que también sufrió de altos niveles de inflación. A eso se le suma un agujero de casi 10.000 millones de euros en el presupuesto de 2025, en el que también han tenido diferencias, mientras, por ejemplo, también el sector automotor sufre importantes golpes con el aumento de la competencia con los autos eléctricos chinos, que Alemania pues dice que son demasiado baratos y no puede competir contra ellos. Uno de los golpes los ha recibido puntualmente, por ejemplo, Volkswagen. Como si fuera poco, el mismo gobierno alemán rebajó su propia previsión de crecimiento para este año y espera también una contracción para este año 2024. Si este escenario se consuma, acumularía entonces 2 años consecutivos de recesión anualizada, un escenario pues que no se veía en más de 2 décadas cuando sucedió en los periodos 2002-2003. Ven ustedes en pantalla cómo se comportaba pues a esta hora el DAX de Alemania, que pues subía con esta salida del ministro de Finanzas. A todo esto se le suma las diferencias entre los encargados de las finanzas y la economía en Alemania, con un Robert Habeck diciendo que la solución para reactivar la economía alemana era tener más gasto público, mientras que para Christian Lindner, quien despidió al canciller alemán, era recortar el gasto público y suavizar regulaciones climáticas. Todo un terremoto político con disputas económicas que ampliaremos en el informe de William Gassó. Incertidumbre en Alemania.
Ayer, Olaf Scholz destituyó al ministro de Finanzas Christian Lindner después de meses de disputas entre los tres partidos de gobierno. Esta decisión acabó de manera abrupta con la coalición conformada por el Partido Socialdemócrata, los liberales de Lindner y los verdes. El canciller también pidió al Parlamento un voto de confianza. Demasiadas veces el ministro de Finanzas Lindner bloqueó leyes de forma irrelevante. Demasiadas veces actuó para servir a su clientela y a su partido. Demasiadas veces rompió mi confianza. No hay base de confianza para seguir cooperando. Así es imposible un trabajo serio de gobierno. Conformada en 2021, la coalición iba mal desde hacía varios meses. A las disputas entre las cabezas de los partidos se sumaban desacuerdos sobre la política económica y la cuestión migratoria. Tras la destitución de Lindner, los otros ministros liberales también renunciaron, una crisis política que hunde al país europeo en el desconcierto. Había sugerido a la canciller un planteamiento conjunto de nuevas elecciones para hacer posible un nuevo gobierno federal de forma ordenada y digna y garantizar la capacidad de actuación de nuestro país en cualquier momento. El canciller rechazó bruscamente esta oferta en la sesión del Comité de Coalición. Con ello conduce a Alemania a una fase de incertidumbre. La sesión de voto de confianza pedido por Scholz debería celebrarse el 15 de enero de 2025. La oposición ya está pidiendo que sea convocada antes de esta fecha. Si la misma resulta negativa, se organizarán elecciones generales anticipadas en marzo, según anunció el canciller. Bueno, Juan Pablo, ¿y tú por qué no utilizas aplicaciones? Digamos que prefiero priorizar la conectividad personal, digámoslo así. Aplicaciones de citas, y sobre eso es tu cifra del día, hablemos de eso. Hablemos de eso porque Matcha Group, que es la casa matriz de Tinder, disminuyó en el tercer trimestre sus usuarios pagos en 3% hasta los 15,2 millones y su acción se desplomaba en más del 12%, esto al cierre del día de ayer. Lo contrario ocurre con su rival Bumble, cuyas acciones saltan en más del 6% después de reportar un alza del 13% en sus usuarios pagos hasta los 4,3 millones. En lo que sí coincidieron los dos informes fue en que los ingresos del cuarto trimestre no serán tan buenos a medida que los usuarios de citas aplazan gastos no esenciales en medio de la alta inflación. Y hay que decirlo que también muchas de las personas han dicho de que en realidad estas aplicaciones al final no cumplen su prometido, que pues es el amor, las citas. Por ejemplo, en Alemania también tienen bastantes fracasos porque al final pues no cumplen esas promesas, pero ahí están los resultados. No, y además que es convertir en mercado algo tan propio de la humanidad que es buscar pareja o tener relaciones más profundas y pues al final entre las redes sociales. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Habrá más momento para seguir hablando de economía. Segurísimo que sí. Vamos ahora con